Educar en el amor a Dios para elevar el corazón. Mi catecismo virtual para niños. Aprende. Celebra. Adora. Vive. Catequesis familiar. Formación para recibir a Jesús en el sacramento de la comunión. Rito del sacramento de la confesión. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente, los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al arrepentimiento. La confesión, que reconoce los pecados y la manifiesta al sacerdote, la imposición de la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter de la Iglesia eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea de la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto, de la Iglesia y pública. En caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación, con confesión y absolución general. Semejante necesidad grave puede representarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta los números de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente a las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de los fieles en ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. La confesión individual e íntegra y la absolución continua, siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión fraterna.
Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. ¿Quién puede confesarse? Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar, al menos una vez al año, finalmente sus pecados graves. Se confiesa cuando esté próximo al sacramento de comunión, y de ahí de una manera frecuente. En el caso de las ciudades hay más posibilidades de confesarse, no esperar que pase tanto tiempo. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comule el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que ocurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la confesión antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. La Iglesia estipula que los padrinos 1. Ha de tener un solo padrino o una madrina. Si son esposos, tienen que estar casados por la Iglesia. Los padrinos dan ejemplo. 2. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que a. Tenga intención y capacidad de desempeñar esta misión, una persona de fe. B. Tenga mayoría de edad. C. Sea católico, esté bautizado, confirmado, haya recibido el sacramento de la Eucaristía y lleve una vida congruente con la fe y la misión que va a asumir. D. Los papás no pueden ser padrinos. E. No pueden ser padrinos quienes vivan en unión libre o profesen otras creencias y además no pueden confesarse. Los papás y los padrinos tienen que confesarse necesariamente. Ahora bien, los papás y parejas que están en unión libre no pueden confesarse y no pueden ser padrinos. Si el padrino es soltero, debe tener sus sacramentos, bautismo, comunión y confirmación, y debe confesarse con tiempo. Una jaculatoria muy antigua. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esta es una jaculatoria que el sacerdote dice por tradición en el rito de la confesión en honor a la Virgen María, nuestra Madre, que fue concebida sin pecado desde su concepción. Ella nunca tuvo pecado, por ello se le llama purísima, que significa pura, sin mancha y sin pecado. ¿Cómo confesarnos bien? Preparamos nuestra confesión. Para esto seguiremos los 5 pasos para una confesión y cómo se desarrolla el rito de la confesión. 1. Examen de conciencia. Con tranquilidad tienes que pensar bien en todo lo malo que has hecho, en todo lo que tranquiliza a tu conciencia, ya sean palabras, obras u omisiones. La referencia de un buen examen de conciencia son 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Iglesia, las obras de misericordia y las bienaventuranzas. 2. Dolor de los pecados. El dolor de los pecados debe brotar desde el fondo de tu corazón, porque pediremos perdón a Dios. El arrepentimiento es esencial, que si no estás realmente arrepentido no te sirve para nada confesarte, porque Dios sabe bien lo que hemos hecho. 3. Propósito de no volver a pecar. Significa que deseamos no caer en los pecados que con plena conciencia hemos cometido y pedimos la ayuda de Dios para que nos dé fortaleza y sabiduría para no volver a cometer los mismos errores. 4. La confesión de los pecados al sacerdote. En la confesión,
Delante del sacerdote los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales que tienen conciencia tras haber examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos, y también confesar los pecados veniales. No es necesario anotarlos. En este apartado de confesar los pecados al sacerdote se le llama rito de la confesión. Rito de la confesión. 1. El sacerdote y penitente se santiguan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 2. El sacerdote dice la jaculatoria y el penitente responde: Ave María Purísima, sin pecado concebido. 3. El sacerdote invita al penitente a tener confianza en Dios. El Señor está en tu corazón, para que confíes tus pecados con verdadero arrepentimiento y experimentes su misericordia. 4. El sacerdote pregunta cuándo fue la última confesión. Si es posible, el sacerdote o el penitente lee un texto de la Sagrada Escritura. El penitente lo puede hacer antes también. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Hace días, semanas, meses, años, que me confesé por última vez. 5. El penitente dice todos sus pecados con sinceridad al sacerdote. Dime tus pecados. Me arrepiento de... ¡6! El sacerdote le da consejos oportunos y lo exhorta al arrepentimiento de sus pecados. Debes de mejorar en esto. 7. El penitente puede decir esta oración de contrición u otra delante del sacerdote o después. Una vez que has manifestado tus pecados, reza la oración de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¡8! El sacerdote te impone la penitencia que debes realizar en cuanto sea posible. Tu penitencia es... 9. El sacerdote extiende las manos, o por lo menos la derecha, sobre la cabeza del penitente y pronuncia la fórmula larga de la absolución o la fórmula breve de la absolución. Absolución. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, por el misterio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 10. El sacerdote por último te invita a irte en paz, porque Jesús mismo te ha perdonado. El Señor te ha perdonado tus pecados, vete en paz.
Amén. 5. La satisfacción, es decir, la penitencia que el sacerdote impone. El penitente ha de aceptar la penitencia, satisfacción, que razonablemente le impone al confesor, y después cumplirla. El cumplimiento de la satisfacción, penitencia, impuesta obliga gravemente al penitente, es decir, debe cumplirla cuanto antes si no deja inconclusa su confesión. Ya no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Mi tarea en familia. 1. ¿En qué consiste el examen de conciencia? 2. Los padrinos deben confesarse. ¿Por qué? 3. La absolución, ¿qué significa? 4. ¿Qué es la penitencia? 5. ¿Por qué tenemos que confesarnos? Por favor, anota las preguntas y respuestas en tu cuaderno de catecismo y compártelas con tu catequista. Oración. Señor Jesús, tú que quisiste ser llamado amigo de los pecadores, líbrame ahora de mis culpas, por el misterio de tu muerte y tu resurrección. Que tu paz florezca en mí para que pueda dar frutos de amor, justicia y verdad. Amén. Bibliografía. Ritual de la penitencia. Buena prensa. Sexta edición. Agosto 2013, México. Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecimientos. Elaborado y revisado por Presbítero Miguel Rodríguez, Presbítero Hugo Díaz. Diseñado por Nayeli Sánchez Hernández. Voz Mariela Acosta Guzmán. Por favor, no se te olvide darnos un like. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias. Diócesis de Nezahualcóyotl.